Volvimos, nos estábamos riendo acá con nuestros invitados, ¿no es cierto?, de este hecho histórico del programa El Pan Pan Vino Vino, que lo estamos transmitiendo en vivo ya, y escuchando la hermosa manifestación acá. Acá está mostrando Franco en Punta Arenas. Miren cuántos autos, cuánta unión, ya. Hay que decir que por lo menos en la región de Magallanes, en Punta Arenas, no estamos en guerra. Definitivamente. Bueno, vamos a leer otra noticia bien corta para poder analizarla con los invitados, de Amnistía Internacional. Franco va a proyectar la foto. Y con el titular, esto salió en la página de Amnistía Internacional, con el titular: Presidente Piñera, detenga ya la represión contra manifestantes en Chile. Desde el viernes 18 de octubre, miles de personas se manifiestan en Santiago y otras regiones del país contra un paquete de medidas que durante años ha afectado la dignidad y la calidad de vida de gran parte de la población. El gobierno del presidente Piñera respondió decretando un estado de emergencia que permite a las Fuerzas Armadas ejercer labores policiales y de orden, además de la instauración de toque de queda. Informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, y del gobierno hablan de fallecidos, personas heridas por armas de fuego, detenciones masivas y arbitrarias, además de decenas de personas sometidas a tortura y malos tratos en el contexto de las manifestaciones. Es el momento de tomar acción y exigir al presidente Sebastián Piñera que aborde las demandas de fondo tras la protesta, respete a quienes ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, junto con dejar de emplear a las Fuerzas Armadas en el control de las protestas. Eso salió en Amnistía Internacional, y me gustaría que desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, nos puedan dar esa apreciación de esta noticia, así como hablamos de la primera. Bueno, era de esperar que los organismos internacionales reaccionaran a esta crisis que estamos viviendo. Efectivamente, hay muertes que hemos constatado por agentes del Estado. Hay 5 muertes, de las cuales ya el Instituto ha accionado judicialmente querella, deducido querella, y por lo tanto es del todo grave, porque de alguna manera baja los indicadores y los estándares que el país tenía en materia de derechos humanos. Nosotros teníamos una acreditación internacional que de alguna manera daba cuenta de un país que estaba en sintonía con los derechos humanos. Tenemos una cantidad de tratados que hemos ido ratificando en el tiempo. De hecho, hace poco, y a propósito de los tratados, uno de las críticas que tuvo a propósito del COP25, que se supone que se tiene que celebrar ahora este mes, en noviembre, digamos, el mes que viene, era el Tratado de Escazú, que protegía a los defensores y defensoras ambientales, que Chile no ratificó. Ese es un ejemplo de cómo en el peso internacional, y eso evidentemente puso a Chile en tela de juicio, y lo tiene en tela de juicio. Y eso es una muestra, como señalaba, de cómo de alguna forma internacionalmente siempre estamos siendo evaluados por los organismos de los cuales nosotros somos parte, tanto, ¿no es cierto?, de la Organización de Naciones Unidas como de la Organización del Sistema Americano. Esto evidentemente nos baja mucho los bonos. Va a ser muy difícil poder levantarnos de esta situación que ha ocurrido, porque no solamente son muertes, hay personas detenidas, hay 1894 personas detenidas. Hay personas que mujeres, hombres y niños sido detenidos, hay adolescentes detenidos acá en la región. Ahí está mostrando Franco la ahí está la gráfica, exactamente. Hay 1894, esto al 22 de octubre. Estamos nosotros permanentemente actualizando esos datos. Y por lo tanto, esto nos pone en una situación muy, como señalaba, muy difícil, que vamos a tener que, una vez que termine todo esto, ojalá de manera feliz, de manera pacífica, vamos a tener que nuevamente todos trabajar en conjunto para reconstruir las confianzas y para también reconstruir la imagen país que ha quedado después de este episodio tan duro como el que estamos viviendo. Sí, hay que decir que esta manifestación, ¿no es cierto?, ha tenido 2 polos. Un polo que hemos visto de unión, ¿no es cierto?, de generar conciencia, la parte más humana, porque esto ha sido transversal, independiente de la situación económica, el tema social, ¿no es cierto?, en todas las
las distintas poblaciones, las distintas regiones del país, la gente se está uniendo en manifestación. Pero igual tenemos el lado oscuro de estas manifestaciones que tienen que ver con saqueos, ¿no es cierto?, en las casas, que tienen que ver con las cifras que tú mostraste. Hay un video que igual sería bueno mostrarlo, dura como 5 minutos, pero que ha estado en las redes sociales y que sería importante mostrarlo para que lo analicemos igual junto con el invitado del INDH este video. Corre video, Franco. ¡Qué mierda, weón! Ellos mismos queman las weas del súper. Ya. Ya. Ahí vamos mostrando en el fondo el video ya de que está en las redes sociales y que se ha publicado en distintos Facebook ya de las personas, en donde se señala y se ve temas bien complejos de carabineros quemando, haciendo en el fondo quemas de cosas, quemando y también ellos supermercados, ¿no es cierto? Y también de tratos un poco vejatorios hacia las personas. Este es un video que dura, la verdad, es bien largo, dura en el fondo como 5 minutos, pero la idea es que ¿qué está pasando? ¿No es cierto? Porque por un lado tenemos una mirada de control y que es necesaria, ¿no es cierto?, por la gente que está sufriendo saqueos y todo, pero por el otro lado tenemos esta mirada tan negra y que la gente graba con su celular y sale en los Facebook porque no tienes cómo parar eso, y qué bueno que la gente esté haciendo eso también, ¿no es cierto?, para tener registro, me imagino. ¿Cómo los ven ustedes? Porque igual ha salido en los medios nacionales, en el fondo, diciendo que al INDH igual le ha costado tener las cifras, que ha tenido varias complicaciones, inclusive en los hospitales. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo están enfrentando? A ver, mira, a veces de situaciones tan terribles como esta también aparecen oportunidades. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo que hasta antes de esta crisis era medio difuso el rol que teníamos. Esto nos ha puesto en una plataforma distinta a nivel nacional respecto a nuestro rol como observadores de procesos de manifestación, pero también como en el rol nuestro de la posibilidad de accionar acciones judiciales cuando hay querella o tortura, ¿ya? El año 2016, expertos de la ONU en abril señalaron, después de los movimientos estudiantiles que hubo en años anteriores, que en Chile se torturaba. Cuando el instituto también señaló que esa situación acontecía, hubo sectores de la sociedad chilena que rechazaron férreamente ese tipo de aseveraciones. Finalmente lo pudimos constatar. Se pudo constatar por la opinión y los cruces de información de los organismos internacionales, y además de eso pudimos constatarlo a través de las distintas acciones judiciales y los casos que fuimos enfrentando. Esto se tradujo en una ley que tipificó el delito de tortura en el año 2016, en el mes de noviembre, la ley 20.968. ¿Por qué señalo todo aquello? Porque de alguna manera hemos tenido que enfrentar esta situación primero rompiendo con la inercia. Efectivamente, tú señalabas lo que pasó en Santiago en la posta central, en términos de no querer darnos la posibilidad de acceder y poder dialogar con las personas que estaban allí en constatación de lesiones, producto, digamos, de las detenciones. Anoche yo estuve en el hospital, tampoco fui atendido por la enfermera de turno. Mañana tengo una entrevista a las 9:30 con el director del hospital, porque necesitamos ver en qué condiciones llegan las personas después de las detenciones. Y otra cosa que también hemos hecho... ¿Seguimos? ¿Sí? Ya. La otra cosa que hemos hecho es tratar de ser lo más responsable con la información que nos llega. Tú mostrabas ahí un video. Hay muchos videos que... Vamos ya.
día. seguimos. Hay muchos videos que, fíjate, que incluso se han puesto en las redes sociales, pero que son incluso de otros países. Ya. Hoy día Importante aparecía, esa información exacto, para no generar pánico en las personas. sí, aparecían unos carabineros saqueando un almacén de tecnología. Y llamaba la atención porque en realidad los escudos no correspondían a las Mira, carabineros de hecho, a raíz de que mostramos el video y estamos hablando de esto, en el WhatsApp de la radio, dice, alguien escribió y dice: mañana no enviar a los niños a clase, la situación del país no es normal. Atento, barricada en Monumento Prat frente al Liceo Luis Alberto Barrera. No hay gente, solo una fogata. Así es, sí, bueno, esas son las cosas que a veces, por eso que nosotros estamos chequeando la información que nos llega, pedimos también, hacemos un llamado, tenemos un email y los teléfonos nuestros institucionales para que de alguna manera nos entreguen los relatos, y esos relatos que nos llegan de posibles denuncias, nosotros contrastarlas con... ¿Cuál es el email y el teléfono? El email es, de acá de la región, es bfleet@indh.cl. ¿Ya? Voy a dar otro, ya, porque este es un poco más complicado que el apellido del sociólogo, el colega que trabaja con nosotros. Es denuncias@indh.cl. Ese está mejor. Ese está mejor que el otro. Denuncias@indh.cl. ¿Y el teléfono? El teléfono de la institución, la verdad es que preferimos que nos envíen email. Ya. ¿Por qué? Super. Porque en el email nos pueden dar a conocer el nombre de la persona, el root, nos pueden dar a conocer el fono, si hay algún teléfono para contactar a la persona, para después citarla, algún email. Ya, hay unas láminas también, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que en el fondo orientan a las personas sobre esta situación que está pasando a nivel país. Ahí no sé si dice que observa el INDH en comisarías. Sí. Ahí para que nos vayas explicando brevemente las ahí láminas. está el rol que te señalaba respecto a nuestras actividades post, digamos, manifestación. Muchas veces cuando la manifestación se produce y comienzan después ya los disturbios más tarde, como lo que ha pasado acá en la ciudad, se producen detenciones, y esas detenciones, nuestro rol es resguardar que sean ajustadas a los protocolos establecidos. Es decir, Carabineros, las fuerzas armadas, las fuerzas de orden y seguridad tienen la potestad de detención, pero tienen que ser ajustadas a protocolo. Ya. Y esa es una de las tareas que tenemos nosotros, de supervisar que esas detenciones estén ajustadas a protocolo, que no hayan apremios de ningún tipo, y si hay apremios o situaciones, precisamente es lo que vamos a constatar a las comisarías, recorriendo los distintos destacamentos de la región para poder ver en qué calidad y en qué condiciones llegan los detenidos. Pasemos a la otra lámina. Dice: ¿cuál es la labor de los observadores del INDH? Eso es más o menos lo mismo. Pasemos a la otra lámina, Franco. Toque de queda. Sí. Bueno, estamos informando respecto al toque de queda, lo que significa que es una situación absolutamente excepcional que está restringiendo el derecho de las personas para circular, digamos, para moverse libremente. Lo importante es entender que el toque de queda solamente restringe, ¿no es cierto?, el derecho a circular, pero los otros derechos siguen exactamente vigentes, ¿ya? No significa que los otros derechos se conculquen, ¿ya? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho, no sé, a la seguridad. Pongo un ejemplo: si yo estoy en un toque de queda y me entra una persona a mi casa a hacer algún acto delictual, yo tengo derecho a protección de las fuerzas de orden y seguridad. ¿Qué pasa si salgo a la calle en toque de queda? Claro, lo que pasa ahí es que efectivamente me voy a exponer a una detención, ¿no es cierto? Voy a quedar a disposición, probablemente me van a detener y voy a quedar a disposición de los tribunales, que tendrán que determinar, digamos, el nivel de por qué se produjo esa violación del toque de queda. Ahí pueden haber situaciones excepcionales también, que hay que verlas en su mérito. Ya, ahí dice: ¿qué pasa si me detiene personal militar? Bueno, esta es una buena pregunta, porque fíjense, nos han consultado bastante respecto a qué pasa. El personal militar tiene la potestad de la seguridad en este minuto en una situación excepcional. ¿Qué significa eso? El resguardo de ciertos lugares lo están haciendo los militares. ¿Pueden detener los militares frente a alguna flagrancia? Sí, pueden detener, efectivamente. Lo que no pueden hacer los militares es retener. Es decir, una vez que un militar genera una detención, tiene que ponerlo a disposición en el más breve plazo posible a Carabineros. Ya. Y para eso, precisamente, Carabineros con los militares han generado un protocolo, una minuta, un acta de entrega, en donde queda establecida, digamos, el nombre, los datos de la persona que se está
digamos, poniendo a disposición de Carabineros para que ellos procedan con el protocolo normal, que es la lectura de los derechos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la posibilidad de hacer una llamada telefónica, y bajo esta excepcionalidad, insisto, no se ha conculcado el derecho a la presunción de inocencia, y también al proceso, digamos, que viene después judicial. Ya. Esos son los protocolos, digamos, el derecho a un proceso justo, y que sea un proceso que esté garantizado como está actualmente garantizado en nuestro sistema judicial. Ya, gracias. Priscila, ¿qué hace una familia, ¿no es cierto?, desde la contención y un adolescente, pero cómo se contiene cuando un adolescente es detenido por hacer una manifestación? En el fondo, quizás el toque de queda, ¿no es cierto?, y todo lo que puede generar, en el fondo, desde la salud mental. ¿Qué le recomiendas tú a la familia en cómo abordar esa situación? Bueno, la simple detención es un hecho traumático, ¿ya? Y que se puede experimentar de acuerdo a cada persona de forma distinta. En un primer momento, lo más lógico que ocurre es que pueda haber una reacción aguda a este estrés y pueda haber una desorganización desde la angustia, digamos, de estas personas. Y corresponde a la familia lo mismo, nuevamente entregar la seguridad. Ese es el rol que como padres y cuidadores tenemos frente a nuestros niños. Pero en estos casos especiales donde la violencia se vive de forma directa, hay que tener ojo para después, ¿ya? Porque este proceso agudo puede transformarse en el tiempo y constituir una patología, un trastorno adaptativo o un trastorno por estrés postraumático, que sería ya, digamos, la máxima gravedad que podría ocurrir luego un proceso como este. Ya. Hay un video igual que sería bueno mostrarlo antes que termine el programa, porque como yo les decía, hay dos polos importantes de estas manifestaciones, ¿no es cierto? Ahí está, que lo proyectó Franco, que igual está en las redes sociales, y tenemos a funcionarios en Santiago, militares, ¿no es cierto?, jugando con los manifestantes, con los niños, que esto igual ha salido en programas nacionales, jugando con una pelota. Entonces tenemos dos caras, y que ojalá estas manifestaciones se sigan manteniendo así, porque qué bueno que el país se está expresando desde lo que ya está cansado hace décadas, y qué bueno que se mantenga de esta manera, porque en el fondo no hay que ser absolutos, ¿no es cierto?, y absolutistas en el fondo, y no hay que pensar que todos los carabineros son malos, que todos los militares son malos, que todos los manifestantes son malos, ya, y que son saqueadores, porque la idea de esto, yo me imagino, de estas manifestaciones en general, es poder tener un mejor país, y esa es la idea. Y lo importante es volver a señalar que no estamos en guerra, porque hay videos que muestran que definitivamente no estamos en guerra. Como cortito, porque nos quedan como 3 minutos para finalizar, ¿cómo visualizó el INDH el discurso del presidente al señalar que estábamos en guerra? Desafortunada la frase, absolutamente desafortunada, y además peligrosa. Tanto así que el mismo general le señala de que no hay ninguna guerra. Acá somos todos chilenos y chilenas, y la verdad de las cosas es que con esa imagen se demuestra de que hay más personas que quieren construir que destruir. Hay una minoría, efectivamente, que hay que controlar y que hay que resguardar, pero el grueso de los chilenos queremos convocarnos en paz, y ese es el llamado que tenemos que hacer. Incluso los militares, con este tipo de acción, lo que están haciendo es convocarnos en paz, fíjate, a poder dialogar. Y acá mismo uno puede ver con los militares, incluso con los carabineros, que hay ese espíritu. Entonces yo sigo teniendo esperanza que esto puede tener un final feliz. Ya, ¿en la región hay algunas estadísticas actualizadas? Estadísticas respecto a detenciones, ¿sí?, de ese tipo. Mira, hasta anoche, las 2 de la madrugada que recorrimos los cuarteles, con estas anoche 4 días de movilizaciones, íbamos en más de 60 detenidos. Ya. Y alrededor de 15 adolescentes, es decir, no es una cifra menor para 4 días. 15 adolescentes, igual es harto, sí. Priscila. Esa es una tarea que bueno que pudiste dar esa información. Bueno, agradecida, porque ya tenemos que finalizar, agradecida de los invitados, ya del INDH, de la salud mental, ¿no es cierto? 2 polos importantes de abordar en esta contingencia del país.
Y bueno, como programa El Pan Pan Vino Vino, invitamos, ¿no es cierto?, a la manifestación, pero la manifestación pacífica, como mostramos en el último video, porque todos en el fondo queremos un mejor país y estamos igual cansados de las injusticias que nos hemos ido dando cuenta. Es un sentir general, ya no es solamente de unos pocos, y ojalá las autoridades puedan entender eso y puedan darle una visión más humana y con más sentido, yo creo, a todo lo que está pasando, y que es algo histórico en Chile y hoy en día en la región de Magallanes, que nunca habíamos visto tanta cantidad, ¿no es cierto?, de personas manifestándose, y tenemos una fila de autos que ya Franco lo mostró, ¿no es cierto?, y sería bueno finalizar, Franco, con esa imagen. Así que nos vemos el próximo miércoles con otro programa, El Pan Pan Vino Vino. Muchas gracias por su sintonía. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Al Pan Pan Vino Vino. Conduce la trabajadora social y psicóloga Silvana Gómez Oyarzo.